estamos con Mauricio Zabaleta, él es politólogo, está por Zoom. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Gracias. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Mauricio, estamos en una crisis permanente y todo lo demás, pero a mí me llamó la atención, antes de hablar ya de lo que pasa en el Congreso, en el Ejecutivo y ahora la disputa entre poderes o entre instituciones que administran justicia, quería preguntarte sobre Antero Flores sobre Antauro Humala, que ha dado unas declaraciones a Daniel Llovera, al periodista Daniel Llovera para Epicentro. ¿Cómo ves esta movida, esta avanzada desde lugares que no son Lima y son más bien el sur del país, de este personaje que acaba de salir de la cárcel? Bueno, lo que diría es que es paradójico el liderazgo de Antauro Humala, porque todos los políticos que a inicios de los 2000 estaban vigentes, Alejandro Toledo, incluso podríamos decir Keiko Fujimori, PPK, todos en realidad, digamos, han perdido completamente su capital político, están en problemas judiciales, etcétera. Pero al haber estado en la prisión, a Antauro Humala le ha servido de alguna manera como una congeladora, ¿no? En el sentido de que lo ha apartado, digamos, de la política, lo ha preservado, digamos, como una especie de fósil que estaba ahí y que su capital político ha quedado más o menos estable. Estamos hablando de un capital político que no hay que exagerar, por supuesto, pero es un capital político consistente con el cual está haciendo esta gira, sobre todo por el sur, que tiene bastante receptividad, aparte en un momento donde ha ganado un candidato que sacó muy buenas votaciones en la segunda vuelta en esas zonas y que no ha terminado cumpliendo con la agenda prometida. Entonces es un clima, digamos, favorable para él, y viene además, como decía, de la cárcel, que es una congeladora y que lo ha mantenido, que lo ha preservado, digamos, accidentalmente en la política peruana, ¿no? Sí, pero entendemos que puede ser la cárcel, pero hay algunas ideas de Antauro Humala que no han cambiado, ¿no? O sea, parece el mismo del Andahuaylazo, ¿no? El mismo que tenía esas ideas un poco extrañas, retorcidas, sobre ni siquiera... Bueno, y te diría que decir eso es ser amable con él, ¿no? Son ideas absolutamente peligrosas, claro, son absolutamente antidemocráticas, y es alguien que, digamos, la República tiene que tomar con seriedad, porque es claramente un enemigo de la República. ¿Por qué un discurso tan violento como el de Antauro Humala puede calar en cierto sector de la población? ¿Y qué sector específicamente está conquistando, aparte del que me dices que tienen promesas incumplidas y todo lo demás? ¿Qué otro sector está captando Antauro Humala con este discurso violento? A ver, primero lo que habría que decir es que la sociedad peruana está más polarizada que lo que ha estado hace 5 años. Eso hace que tengas más gente hacia la izquierda y hacia la derecha que están buscando soluciones autoritarias, ¿no? Y además, por supuesto, y hay que decirlo, y esto no es una justificación para Antauro de ninguna forma, pero hay una situación de exclusión clara, ¿no?, en el país, que es histórica, y Antauro sabe hablarle a un sector que ha sido excluido durante 200 años en nuestro país. Yo quiero acabar con esa idea de, bueno, no quiero ser tan pretencioso, pero me parece que es un error pensar que 200 años han sido explotación, ¿no? Que a veces escuchamos ese tipo de discursos, pero sin duda había una situación de exclusión que no hemos podido solucionar luego de cumplir 200 años. Entonces, políticos con un discurso efectista que dicen hay una élite que le roba a las regiones, que es absolutamente distanciada de tus preocupaciones, pues tiene espacio para crecer, sin duda. Y justamente ahora es donde creo que hay más espacio para Antauro. Wow. Muy bien, ahora pasando al otro tema que nos compete, ya lo de Antauro es peligroso y creo que de aquí al 2026 tiene bastante margen para crecer o para desinflarse, ¿no? Antes de esa pregunta que acabo de hacer, ¿se puede desinflar Antauro Humala de aquí a las elecciones del 2026 o cuando haya elecciones? Sí, se puede desinflar y no sabemos cuál va a ser finalmente su desempeño electoral, ¿no? Estamos hablando de que es un escenario muy abierto, ¿no?
donde no tienes candidatos claros, entonces él puede surgir en un momento y puede desinflarse también. O sea, no estamos hablando, aquí en el Perú nadie es sólido. Eso creo que debe ser la premisa cada vez que analizamos política peruana, de que todo el mundo es débil, ¿no? Antauro tiene una ventaja que es su preservación casi como fósil, ¿no? De los políticos de inicios de los 2000, pero no tiene mucho más, ¿no? Tiene organización, un poco más de organización, sí, pero no diría que es una fuerza extremadamente organizada tampoco. Ajá, claro. Pero, ¿y tú crees que haya espacio con un Antauro ahí, que hay espacio para otro outsider? Bueno, espacio para outsider hay porque, o sea, yo además creo que un outsider es una categoría relacional, ¿no? Tiene que haber un establishment para que haya un outsider. Claro. Ya, en el Perú no hay establishment. Entonces, si no tenemos establishment, básicamente todo candidato es un outsider, ¿no? Ah, bueno, es posible, sí, es cierto. Y ahora sí, vamos a la pregunta que yo quería hacerte, y no quiero que terminemos esa entrevista sin hacerte esta pregunta. La tercera moción de la vacancia presidencial se ha presentado y está en marcha en el Congreso de la República. El congresista no agrupado, Eduard Málaga, considera que hay buenas perspectivas, ¿sabes? Para que este nuevo proceso pueda progresar en el Parlamento. Si bien ya tendría asegurado los 52 votos para que el pedido sea debatido en el Pleno, la vacancia solo se concretaría si la moción alcanza un mínimo de 87 votos, obviamente la votación final, y actualmente hay 60 firmas que se distribuyen entre los bloques opositores: Fuerza Popular, 24 firmas, Acción Popular, 10 firmas, Avanza País y Partido de Integración Social, 8 firmas, Renovación Popular, 8, Alianza para el Progreso, 7, Podemos Perú, 1, Somos Perú, 1, y no agrupados, Eduard Málaga, 1, ¿no? Bueno, entonces, ¿tú crees que ahora sí ya estamos a puertas de la vacancia o es otro bluff de este no agrupado? A ver, te voy a responder de una manera un poco heterodoxa. Martín Vizcarra era un presidente muy popular. Sí. ¿Sí? Y construyó esa popularidad pechando al Congreso y a través de un liderazgo completamente telegénico, ¿no? Saliendo en conferencias de prensa diciendo no me van a doblegar. Pero Vizcarra no supo hacer algo muy elemental en democracia, que es, tú puedes enfrentar al enemigo públicamente, pero también tienes que negociar algo y construir una mínima coalición que te sostenga. En el Perú, el número clave son 44. ¿Sí? Entonces, si tú eres presidente, lo que tienes que asegurar es 44 votos para estar seguro. Yo creo que ahí Pedro Castillo ha sido mucho más efectivo que Martín Vizcarra. Wow. Un presidente mucho menos popular, ¿no? Con muchas más carencias que la de Martín Vizcarra, pero que ha sido lo suficientemente hábil como para establecer una negociación con un número de parlamentarios que le permita estar más o menos seguro. Wow. Digamos, las cosas otra vez en el Perú suelen cambiar muy rápido, pero lo que hemos visto hasta ahora es que el Ejecutivo, y en particular la Presidencia, ha sido muy efectivo en mantener un apoyo mínimo en el Parlamento, cosa que no supo hacer Martín Vizcarra y terminó siendo vacado. Claro, y no apoyo, más que apoyo, una resistencia, ¿no? Porque hay algunos congresistas que no necesariamente apoyan al régimen, más bien apoyan o son un poco más conscientes y dicen, no, si no hay vacancia, mejor no vamos todos, ¿no? Una cosa así. Digamos, la vacancia, creo que además no es muy útil diferenciarlas, porque la verdad que veo improbable, me parece muy difícil, que si es que se retira de la presidencia Pedro Castillo y lo que venga después me parece que va a terminar más rápido que tarde en elecciones generales, ¿no? Entonces, creo que son muy conscientes de que de alguna manera la clave de la estabilidad termina siendo paradójicamente la presidencia de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, claro, tienes un bloque opositor y tienes a Eduard Málaga, la cara amable de la oposición hacia Castillo, ¿no? Lo tienes a él activamente promoviendo eso, pero me parece que finalmente el tema es de una aritmética muy simple. Y esa aritmética muy simple no da ahora, digamos, el día que estamos hablando nosotros, no da ahora para una vacancia presidencial o un adelanto de elecciones. Claro.
Y además esto de las firmas, de esta nueva moción de vacancia, lo que yo creí, lo que tengo entendido es que están esperando que lleguen a los 87 firmas para recién presentarla, ¿no? Para asegurar que sí se va a votar por la vacancia, ¿no? Y cuando en realidad en el Pleno una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no? En el Pleno se ven cosas, o sea, los que firman a veces son los que no van a votar, pues, ¿no? Sí, no, aparte me parece que quedarían en ridículo, ¿no? Porque si tienes las 87 firmas y al final alguien que firmó por X motivo simplemente no va, se termina arruinando digamos, la estrategia política, ¿no? Y quedas como un chiste. Entonces, mira, yo ahí lo que te diría es una cosa que vengo repitiendo casi como loro y de manera aburrida para mis amigos, que es, finalmente el problema del Perú es que tenemos políticos muy amateurs y muy nobles, que no saben hacer política, ¿no? Tanto en la oposición como en el gobierno. Digamos, lo que decía sobre Pedro Castillo ha tenido, digamos, una mínima capacidad para establecer un acuerdo, que además, creo que hay que decirlo, es un acuerdo que seguramente está realizado sobre acuerdos muy particularistas, claro, y de no beneficio público, sin duda, ¿no? Pero tienes políticos muy amateurs, sin horizontes de largo plazo, y donde la política peruana se ha convertido en el juego de poder del día, ¿no? Entonces, claro, el día es mientras te peleas con este o con el otro, pero, a ver, yo hasta ahora sigo, y creo que es importante decirlo, ¿no? Hemos perdido 200.000 peruanos hace nada. Nadie está hablando de eso, nadie está hablando de cómo reformamos el sistema de salud, nadie está hablando de cómo reformamos una prevención social que está que se cae. No sé qué tiene que pasar en el país, o sea, ya pasó una tragedia tan horrenda como la del COVID, y lo que tenemos es el debate sobre cuántas firmas recoge un laboratorista, claro, ¿no? Para vacar al presidente. Wow, qué fuerte esto último. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a tener que despedirnos, Mauricio. Yo sé que contigo podemos hablar una hora si queremos, pero es muy interesante lo que acabas de decir sobre las prioridades que hay en la política en general, cuando en realidad la gente quiere otras medidas, ¿no? Muchísimas gracias, Laura, Mauricio, por estar aquí. Sí. Permíteme un cherry. Mañana se presenta la segunda edición de Coaliciones Independientes, que es mi primer libro. Perfecto. Vamos a estar en el Facebook Live del IEP a las 7. En el IEP, perfecto. El Facebook sí, es todo por Zoom, ¿cierto? ¿Tú estás en Perú, no? Todo por Zoom porque yo estoy en Estados Unidos. Ya, ya me imaginaba. Muy bien, Mauricio. Igual todos a las 7 de la noche por el Facebook Live del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos. Presentamos la segunda edición del libro de Mauricio Zavaleta. Coaliciones, ¿cómo era? De Independientes. Coaliciones de Independientes. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar aquí. Listo. Muy bien.